Puedan estar en este tiempo, ¿no? Con toda la bendición de Dios. Sabemos que por ahí nos estamos en contacto en el grupo de mujeres, en el grupo de la iglesia, y sabemos que gracias a Dios están bien. Bueno, así que bueno, que Dios los bendiga mucho. Ya falta menos, estamos más cerquita de poder vernos, de que podamos estar juntos, porque gracias a Dios en esta ciudad estamos siendo cuidados y protegidos por Dios y no hay ningún caso. Así que bueno, eso es la verdad, una alegría. Bueno, hoy me ha tocado a mí, la verdad ni yo me puedo creer que estoy acá, porque bueno, por ahí es un poco nuevo, lo de la tecnología, lo de estar así, pero sé que es gracias a Dios que me ayudó y me animó a que lo pueda hacer. Y bueno, cuando me mandó la pastora de traer una palabra, el Señor ya hacía un tiempo que me había puesto una, entonces no quería ser egoísta, porque si Dios quería darle esa palabra a su pueblo, no quería ser egoísta y seguir guardándomela por el temor de cómo pueda salir, o la vergüenza, o bueno, o las cosas que por ahí la pastora sabe. Pero bueno, la verdad que agradecí a Dios porque me reayudó, y cuando dije que sí, es como que sentí ese abrazo de Dios que se alegra de los logros y las cosas que podemos lograr en Él. Por eso, si en este caso te está pasando que por ahí tenés vergüenza o un montón de cosas, en el área que sea, te animo a que vas a poder vencerlo, y que Dios te va a ayudar. Así que bueno, a mí enseguida yo me pongo a hablar y bueno, me cuesta un poco callarme. Así que bueno, primeramente me gustaría entregar este momento a Dios. Así que ahí donde estés, te invito a que estés cerrando tus ojos y vamos a orar juntos. Señor, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para darte gracias por este momento, gracias por esta oportunidad. Señor, yo quiero que seas vos a través de mí, Señor. Que yo pueda ser un canal de bendición para tus hijos, Señor, para aquellos que estén escuchando, Señor. Yo los bendigo, donde quieran que estén, con tu paz, con tu amor, con ese bálsamo que solamente vos podés traer. En el nombre de Jesús declaro sanidad, declaro prosperidad. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que los cielos están abiertos sobre esta ciudad. En el nombre de Jesús sabemos que tú tienes palabras para esta ciudad, que es un tiempo diferente, pero no por eso te dejaste de mover, Señor. Por eso gracias por tu cuidado, gracias por tu misericordia, y te pido que traigas paz a mi corazón, que pueda dar esta palabra, Señor, con paz, y aquello que tú quieras decir, Señor, lo pueda transmitir, y que todo el que me está escuchando pueda entenderlo, Señor, y pueda aplicarlo, y pueda saber que esta palabra viene de tu trono. Por eso, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, la palabra se encuentra en Jeremías 29:11. Capítulo 29, versículo 11. Es cortito y dice así: mis planes para ustedes. Yo tengo una versión que es muy sencillo el lenguaje. Dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Esa es la palabra que el Señor en este tiempo ha querido traer para sus hijos, a mi vida primeramente. Esta palabra el Señor me la dio, ya llevamos un tiempo con esta cuarentena. Y si bien uno, gracias a Dios, tiene un trabajo fijo, y por ahí es diferente a otras personas que de un día para el otro tuvieron que dejar de trabajar y tal vez sus recursos se vieron afectados, y fue de un día para otro, porque si bien se escuchaba en otros lados y todo, pero de un día para otro dijeron no se puede trabajar, no se puede, y bueno, entonces gracias a Dios tengo trabajo yo, tiene mi esposo. Pero bueno, uno también tiene sus preocupaciones, sus incertidumbres, a veces el escuchar mucho, entonces uno tiene que aprender a no escuchar tanto y aferrarse a siervos de Dios en sus palabras, en la palabra de Dios, sobre todo. Entonces, bueno, esa palabra vino a mi corazón, y creo que este es el tiempo donde Dios la quería que la recibieran. Ya llevamos bastante tiempo. Les cuento primeramente un poquito quién era Jeremías. Leí un poquito y decía que Jeremías nació en un pequeño pueblo llamado Anatot, cerca de Jerusalén. Su padre era sacerdote y seguramente Jeremías aprendió mucho de él.
Era muy joven cuando Dios le habló de una manera muy especial y lo envió a proclamar su mensaje a los israelitas. Jeremías se dedicó a compartir todo lo que Dios decía. Su dedicación fue completamente a Dios, por lo cual no se casó ni formó familia, sino que se dedicó al servicio y a estar 100% para Dios. Y bueno, y todo este tiempo, ¿no?, diferente, como hemos aprendido a llamarlo, que Dios ha permitido, porque sabemos que es permitido por Dios, que tiene un propósito y que a Él no se le escapó, como un montón de veces hemos escuchado, sin duda que nos llevó por momentos de incertidumbre, momentos donde, como decía esta palabra, cambiaron todos los planes. De golpe, los planes tuvieron que cambiar. Y si hay algo que tuvimos que reconocer primeramente es, como dice ahí, la palabra, que Él solamente sabe los planes para nosotros. Planes, estructuras, para las personas que por ahí tenemos ciertas estructuras o por el diario vivir o por lo que sea, también las cambió por completo y no a todos les es fácil cambiarse, adaptarse a los cambios. Y quizás hasta algunas personas también tenían planeado todo el año, tenían planes para todo el año. Hay personas que comienzan el año y ya saben todo detallado lo que quieren hacer, los proyectos, todo lo que quieren hacer. Y sin duda que esto lo modificó. Y también otra de las cosas que el Señor me decía, tal vez tenían cierta plata ahorrada y tenían planes con esos ahorros y bueno, y los tuvieron que utilizar porque capaz que eran personas que de golpe se quedaron sin trabajo. Bueno, no sé si habrá muchos acá en la ciudad, pero bueno, escuchan por muchos lados, esta palabra llega a muchos lados, entonces a alguna persona tal vez le tocó tristemente pasar de quedarse sin trabajo. En algunos casos empleadores decidieron que no les pagaban mientras no vayan a trabajar. Entonces, gracias a Dios que estaban esos ahorros, pero esos uno los tenía destinado para otras cosas, viajes o reformas en la casa, cambiar el auto. Entonces, quieras o no, eso generó una cierta, un cierto por ahí malestar, depende en cada carácter de cada una de las personas. Y entonces tuvieron que sacarlos y no es fácil, porque vos capaz que en esos ahorros sacrificaste un montón de otras cosas para poderlos tener. Y también si los tenías es gracias a Dios, si estás en pacto, si estás diezmando, estás sembrando, estás sembrando en una buena tierra, sin duda que esos ahorros son permitidos por Dios. Y aún así aquellas personas que no conocen a Dios, pero también Dios es el que provee. Y quédate tranquilo también, el Señor te quiere decir en esta noche, que esos ahorros vas a volver a tenerlos, que no te preocupes, que el Señor te los va a volver hasta multiplicado, porque el Señor hasta en esos detalles está, hasta en eso se fija, ¿está bien? Que Él lo sabía de antemano, entonces tal vez hasta vos creías que esos ahorros los estabas guardando para cierta cosa, pero el Señor tenía otros planes. Y así como los tuviste que gastar, el Señor te los va a multiplicar, los vas a volver a tener y hasta quizás vas a disfrutar el doble. En el nombre de Jesús le declaramos, vas a disfrutar el doble de lo que vos tenías planeado. Ni hablar, me hablaba el Señor de las personas súper organizadas. Personas que por ahí tienen todo organizado, que les gusta tener todo bajo control, que no está mal ser organizado, porque obviamente la organización también a Dios le gusta y le agrada, pero a veces Dios nos quiere sacar de eso también, porque le tenemos que dar ese lugar al Señor, ese lugar que nos enseñe, ese lugar. También me decía el Señor de por ahí que este tiempo ha servido de ver dónde tenemos nuestra confianza. Hay un pequeño caminito, un pequeño hilo entre confiar en Dios y confiar en lo que tenemos, como yo te decía, en los ahorros, confiar en el trabajo. Y te digo porque a mí me ha pasado, de por ahí uno que cree, he estado de los dos lados, donde no he tenido nada, que por ejemplo en el momento solo ingresaba la asignación de los nenes, y realmente, obviamente, o confiaba o confiaba en Dios. Y gracias a Dios nunca me faltó nada, al contrario, el Señor nos proveía de cosas y mimos al alma que nos daba, esos oasis que yo siempre digo en los desiertos.
Entonces, por ahí, al tener todo organizado de esa manera, cuesta que vengan y nos sacudan esa organización que nosotros creíamos tener bajo control y creíamos que confiábamos en Dios, pero en realidad estábamos confiando en esa platita que había, en ese trabajo que tenemos y que a fin de mes nos da ese dinero, ese recurso que entra. Por eso sabemos que cierta cantidad entra a nuestra casa, entonces sabemos que hasta acá podemos gastar, sabemos qué gustito nos podemos dar, qué gustito no. Entonces, es un hilo muy finito y a mí me pasó, por eso siempre a mí me gusta, y ni hablar como siempre digo, porque es lo que te lleva a poder enseñarnos de lo que uno vivió, de lo que a uno le pasó, y no lo hago de modo de, si te está pasando, de juzgarlo, porque a mí también me pasa, y si bien soy líder en la iglesia y llevo mis años en la iglesia, pero uno tiene esos momentos por ahí también. Y hay que ser humilde y reconocer, sí, creí que confiaba en Dios, pero en realidad estaba confiando en lo que tenía. Entonces, bueno, el Señor es como que vino a cambiar todos los, como sería la palabra, los paradigmas que teníamos. Inclusive, admiro también, porque no a los siervos de Dios también es todo esto es nuevo y es diferente y no debe ser fácil, o sea, la carga también por sus ovejitas, de que no se enfríen, de que no se distancien, la carga de que el enemigo no lo lleve más para el lado de él con sus pensamientos y con por ahí la desilusión, o con la desolación, el miedo, porque hay personas que tienen mucho miedo a la enfermedad. Entonces, muchas cosas. Entonces, a todos creo que no, el Señor de alguna manera nos está enseñando a confiar plenamente en Él. Y otra de las cosas, otro punto que el Señor me ponía, confiar solo en Dios como nuestro amparo y fortaleza y como nuestro sustentador. Que Él en este tiempo es nuestro sustentador. Ni hablar para aquellas personas que, no, como decía, no tienen un trabajo, ni hablar que habrán podido experimentar el sustento de Dios como nunca antes y van a contar un montón de testimonio, y cuando empecemos de vuelta con las reuniones sabemos que va a haber un montón de testimonio de sustento, de la provisión y aún de cosas lindas que el Señor en este tiempo nos brindó, y algunas no habrán sido tan lindas, pero también permitidas por Dios para algo, y es un tiempo en donde por ahí estamos en nuestras casas, algunos con una manera por ahí con más tiempo y más disponibilidad y más espacio para orar y para estar en intimidad, otros bueno, por ahí en el bullicio. Hoy cuando entré yo le decía al pastor, ¡qué tranquilidad! Porque bueno, por ahí siempre alguno anda, obviamente está dando vueltas o es más bullicioso, una cosa o la otra, entonces bueno, a veces se complica, pero no por eso hemos tenido nuestra relación con Dios y el Señor ha hablado a nuestro corazón. Entonces en este versículo, otra de las cosas que nos enseña es que Dios conoce y tiene buenos planes para nosotros, que Él está soberanamente dirigiendo nuestras vidas. Él siguió siempre en su trono, Él siguió en su lugar y Él no se le escapó nada, y Él cuando nos verá a nosotros por ahí todos abatidos, o que para esto, que aquello, y que escuchamos esto y escuchamos lo otro, hasta que bueno, después empezamos a desarrollar la fe y a confiar y a alimentarnos de palabras que tenemos en este tiempo. Y bueno, entonces vamos siendo ministrados y gracias a Dios vamos descansando más en su gracia, y hay un montón de cosas que se van. Aparte que el enemigo quiere utilizar este tiempo para meter miedo, para asustar, para un montón de cosas que no las va a lograr, porque siempre Dios es el mayor que todos los espíritus, y si Dios siempre va a glorificarse. Y una de las palabras que en la Biblia también, y que tiene que ver mucho con este versículo, en el Salmo 139, 16, que dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno de ellos. Ya desde el vientre de tu mamá, de la pancita de tu mamá, cuando eras un embrión, ya el Señor tenía todos los planes, ya estaba todo esto, ya estaba todo diseñado, ya sabía cómo íbamos a reaccionar, ya sabía todo el Señor. Y eso es lo lindo, ¿no? De saber qué maravilla, qué bárbaro, porque ya desde ahí ya todos los planes el Señor los tenía trazados, y por más que nosotros a veces
somos ovejitas descarriadas, mucho tiempo nos llevó llegar a los pies del Señor y seguíamos porfiando y creíamos que podíamos con nuestras fuerzas y que nos podíamos sustentar nosotros y que no necesitábamos de Dios o que sí confiábamos en Dios, pero hasta ahí. Entonces, bueno, todo eso Dios lo tenía en sus planes y sin duda que también era con un propósito. Ahora bien, una de las cosas que también quería por ahí que nos preguntemos, y vos en el lugar donde estés, ¿cómo reaccionamos a esos cambios de planes? ¿Cómo los seres humanos reaccionamos, aún siendo hijos de Dios? Nos cuesta, lloramos, nos enojamos, tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos, días que nos levantamos con toda la fe, días que nos levantamos medio un poquito más allá y que tratamos de buscar de Dios, de buscar una palabra, de fortalecernos, y siempre Dios llega a tiempo con una palabra, como por ejemplo esta, y nos levanta y nos sostiene. Los cambios no a todo el mundo le gustan. No nos gustan que, por ejemplo, nosotros teníamos, no sé, por decirte algo, planeado, es como un papá con un hijo cuando planea no se me venía esta imagen, le decimos mañana vamos a ir a la plaza, vamos a ir a tomar un helado y de golpe llueve al otro día. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vemos a nuestros hijitos? No les gusta y por ahí se quejan y por ahí ¿por qué? Bueno, por ahí nosotros también reaccionamos así delante de Dios frente a estos cambios. Es como que no queremos porque nosotros teníamos planeado esto y teníamos planeado aquello y aún no eran cosas malas, pero el Señor también necesitaba y permitió de este virus porque Él sabe el por qué, el para qué. Si quiere, nos va a revelar, aunque más o menos todo el mundo podemos entender que es para que la gente reconozca que necesita a Dios y que Dios tiene el poder sobre todo, sobre el humilde, sobre el que tiene un poquito más, sobre el que tenía ahorros, sobre el organizado, sobre el desorganizado, que Dios tiene, o sea, la autoridad para cambiar cuando Él quiere y como Él quiere. Y que tengas dinero o no tengas, si Dios permite que este virus nos afecte nuestro cuerpo, va a pasar. Y va a estar dentro de su plan y obviamente que va a ser para nuestro bien. Vos me podrás decir, qué bien le puedo ver. Y yo tal vez no te lo puedo decir, pero el Señor sí. Porque el Señor nos dice que vamos a tener un futuro lleno de paz y de bienestar. O sea, que más allá de lo que vos obviamente te puedas estar pensando y diciendo, ¿qué puede haber de paz y bienestar? Si escuchás todo lo que dicen, las noticias, escuchás a uno, escuchás a otro, y lo más probable es que vos tu futuro no lo pienses así. Digas, yo no le veo paz, no le veo bienestar, no le veo... por ejemplo, cuando dicen de la crisis y que hablan de lo económico, yo mucho no entiendo. Aún en eso, si nos permitir al Señor que la pasáramos, es porque está dentro del plan de Él. Aún no entendiendo y aún diciendo, ¿cómo el Señor me va a hacer pasar una crisis y esto, si lo otro? Pero si Dios lo quiere porque es parte de su plan, va a pasar. Pero no te desanimes, no pienses que Dios te dejó solo, porque a veces esas vocecitas vienen, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios nos dejó solo, sea el tiempo que lleves. Entonces, una de las cosas es esa, ¿no? Que cómo reaccionamos a esos cambios de planes. A simple vista, como te decía recién, capaz que esos planes no nos gustan, porque por lo general nos gustan los planes que hacemos nosotros. Los planes que nos hacen otros, ¿a quién le gusta que alguien venga y le planee la vida y le diga, vos tenés que hacer así? A nadie, salvo someternos a la autoridad de Dios. Y bueno, cuando nuestros siervos nos enseñan en base a la palabra, pero porque también es para nuestro bien. Y otra de las cosas, que más allá de ese futuro de paz y bienestar, es que vamos a tener una vida eterna junto a Él. Que ese es otro plan del Señor. Que ese también es el futuro que nos espera, si el día que nos toque partir, es una vida eterna junto a Él. Y que los planes de Dios siempre van a prevalecer sobre los nuestros. Por eso mismo, que como decía la palabra, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y Él va a cumplir, por más que nosotros nos pongamos porfiados, va a ser peor. Y tenemos que pasar cosas a veces,
por testarudo, por porfiado, porque yo digo, no, para acá, y el Señor dice, no, para allá, no, pero yo quiero, no, y bueno, y así estamos en un tire y afloje, pero el plan de Dios se va a cumplir, quieras o no quieras, el plan que Dios tiene para nuestra vida es el que va a prevalecer siempre. Quieramos o no quieramos, el Señor más tarde, más temprano, pero lo va a cumplir. Y otra de las cosas es también que Él espera pacientemente para que nos acerquemos a Él. Sin duda que este ha sido un tiempo también. Él nos espera ahí el tiempo que nos lleve, Él nos espera nuestros enojos, Él nos espera nuestros afanes, Él nos espera nuestra, por ahí, desesperación, Él nos espera, hasta que, bueno, nosotros, sus hijitos, decimos, bueno, Señor, me acerco, te confieso, me pasa esto, estoy pasando por este momento, tengo miedo a la enfermedad, tengo miedo a esto, tengo miedo a quedarme sin trabajo, tengo miedo a que a mis hijos le pase algo, y todas esas cosas el Señor te las entiende y Él te está ahí esperando para que vos vayas y puedas acercarte a Él y dejarle tus cargas a sus pies. Otra de las cosas precisamente que tiene que ver con esto es que el desaliento y el desánimo es derrotado en la oración. Precisamente, ¿por qué? Porque, como nos decía, Él espera pacientemente para que nos acerquemos a Él, en oración, en adoración. A veces, y me ha pasado cuando he estado mal, tal vez te acercás y no tenés por el momento ganas de hablar. Simplemente te acercás, te pones una adoración y hasta me ha pasado decir, no voy a adorar. Y después el Señor con su amor te envuelve y lo terminás haciendo y empezás adorando y terminás orando y quebrantado y el Señor hace a su manera y te conquista nuestro corazón. Por eso si estás pasando por un desaliento, por un desánimo, si tal vez arrancaste esta cuarentena bien y de golpe todo lo que escuchás, todo lo que se dice por ahí, o lo que vas a un supermercado, lo que vas a un banco y escuchás y el desaliento y el desánimo te ganó, yo te animo a que puedas acercarte confiadamente a Él. Primeramente, que puedas de a poquito aprender a retener lo bueno, que puedas, de todas esas cosas que escuchás, lo que te edifica, lo que te va a hacer bien. Si vos sabes que un informativo te va a hacer mal, no lo escuches. Si vos sabes que ver las noticias te va a influir en tu pensamiento y eso te va a hacer desalentarte y desanimarte delante de Dios, no escuches. Si vos sabés que sos propenso a por ahí involucrarte en una conversación en un supermercado y desalentarte junto a los demás, tratá de alejarte y pedirle al Señor que te ayude para no involucrarte. Si es algo que necesita en este momento la gente es ser luz, como muchas veces ha dicho nuestra pastora, ser ese faro que necesita la gente, ser esa llama encendida que lleva aliento, que lleva desánimo. Si podés hablarle de Dios, no precisamente de una manera así toda espiritual y con un montón de palabras y versículos, sino simplemente de lo que Dios hizo en tu vida, de cómo Dios está obrando en estos días, de cómo Él está haciendo tu sustento, de cómo te ayuda. Por eso no te dejes desalentar fácilmente y desanimarte, porque por ahí, para las personas que somos propensas a eso, cualquier cosita te desalienta, te desanima y te empezás a desinflar como un globito, y cuando querés acordar estás involucrado en el desaliento y desánimo, y después por ahí como que cuesta salir de eso y tenés como esa negatividad, es como que empezás a ver que realmente realmente vendrá ese futuro lleno de paz y bienestar, realmente nos esperará el futuro que Dios está hablando. Y sí, realmente nos espera ese futuro, aún con los problemas que puedan llegar a venir, porque yo no te estoy diciendo que los problemas van a dejar de estar y van a dejar de surgir y que no tengamos que pasar otras tormentas o otros desiertos, porque te mentiría. Siempre el Señor nos está enseñando y nos está llevando a diferentes mares, en el cual a veces las olitas parecieran que nos tapan, a veces pareciera que estamos hasta la cintura, a veces pareciera que el barco se va a hundir, pero el barco no se va a hundir, porque si el Señor está con vos, Él te va a estar en esa barca y te va a cuidar. Entonces, no dejes que el desánimo y el desaliento te tire por completo. Pedí ayuda a quien vos
crea que te va a poder edificar con una palabra, por ejemplo, cuando los jueves que tenemos reuniones, los domingos, a través del grupo de mujeres cuando la pastora también nos da palabra, a través de otros siervos que sepas que sus frutos hablan de Dios, que es un siervo puesto por Dios, alimentate de eso, adoralo, llorar lo que tengas que llorar, estar en la presencia lo que tengas que estar. Si te es difícil porque por ahí no estás nunca sola, buscar la forma en que puedas hablar con Dios. Bueno, precisamente como decían hoy los pastores, el tema de la postración, que es un momento donde vas a poder estar ahí en intimidad. No, derramate delante de Dios porque Él te conoce y no le podemos ocultar, decir que estamos bien y por dentro estamos hecho bolsa, porque Él lo sabe. Como esa canción, ¿no? Que cuando estamos en la iglesia que cantamos, se nota en tu mirada, que siempre, ¿no? Es cierto, porque se nota en nosotros, somos el reflejo de lo que por ahí estamos atravesando. Y más abajo, en el versículo, yo le leí 11, y más abajo el versículo dice, cuando ustedes me piden algo en oración, yo les escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Entonces, también sabemos que si lo buscamos de todo corazón, Él nos va a escuchar. ¿Qué respuestas vamos a tener? No lo sé, porque eso es solamente de Dios y vos. Pero que puedas ir delante de Él y te entregues por completo. Después, otra de las cosas que también en este versículo podemos aprender es que cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nos centramos en buscar y entender los planes de Dios y caminamos de tal manera para que ese plan se cumpla en cada uno de nosotros, nuestra vida cobra sentido, porque sabemos que esos planes son hechos por Dios y que es diferente. Los planes, si nosotros nos centramos en hacer la voluntad de Dios, va a ser totalmente diferente que si queremos hacer nuestra voluntad. A veces me ha pasado por ahí de querer, de tener proyectos o de querer hacer algo y el Señor me ha dicho, no es el tiempo, vas a tener que esperar. Y bueno, por ahí yo soy un poquito ansiosa y bueno, y es como que oh, esperar y cuánto, y bueno, igual mucho no pregunto porque yo una vez cuando pregunté cuánto, el Señor me dijo y no, y bueno, me dijo 2 añitos, o sea, por eso que a veces no te recomiendo preguntar mucho cuánto. Entonces, saber que si te metes en los planes que Dios tiene y que cuando proyectes algo y cuando planees algo, le preguntes al Señor y lo invites a ese plan, Él solito te va a ir llevando y sabiendo vos si ese plan es bajo la voluntad de Dios o bajo la voluntad de uno, bajo la voluntad de nuestra carne o de nuestros deseos. Para que ese plan se cumpla en cada uno de nosotros, como te decía, nuestra vida cobra sentido, hay un objetivo, una visión y un propósito. Entonces es como que las cosas cambian, porque precisamente, como decía la palabra, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. O sea que por más que los planes que el Señor nos muestre sean diferentes y nosotros creamos, no sé si se dice así, que está confundido, el Señor no, nunca se confunde. Son para nuestro bien y jamás lo haría para dañarnos, jamás lo haría para lastimarnos. De hecho, por ahí ayer nos había tocado vivir una situación y gracias a Dios que Él puso nuestra paz. Por ahí nosotros esperamos otra cosa, pero pasó otra. Y precisamente ahí me confirmó esta palabrita, con más razón, cuando también la pastora me mandó para darle esta palabra. Entonces, aún así, cuando las cosas no surgen o no tenemos las respuestas que esperamos, eso no significa que el Señor nos quiere hacer mal, y eso no significa que la respuesta que nos tiene preparado el Señor es mejor que la que nosotros esperábamos. Nosotros quizás esperábamos esa respuesta, pero el Señor dice, no, yo tengo una mejor, una en la cual te voy a sorprender. El Señor siempre nos sorprende, siempre se renueva. Y siempre, como te lo vengo diciendo, es pensar en que esto es para nuestro bien. Y una de las cosas que te quiero animar en esta tarde, ya para ir finalizando, que si el desaliento, la desazón y toda la incertidumbre y tus planes cambiaron y tus estructuras cambiaron, aun si tal vez te dijeron que capaz que no vas a poder volver a trabajar, que capaz que está en riesgo tu puesto de trabajo, aún que un montón de otras cosas, una enfermedad que pudo haber aparecido, aún a pesar de un montón de cosas que tal vez no te las esperabas y que vos
podés llegar a estar pensando y diciendo qué futuro de paz y bienestar me estás hablando si las cosas parecieran que cada vez se ponen peor. Aún así, ¿sabes qué? Lo que te dice el Señor, que te tomes de todas las promesas que Dios ha dado sobre este tiempo. Que nosotros estemos en este momento en esta situación no significa que las promesas que el Señor hizo sobre nuestras vidas se fumaron y no se van a cumplir. Una de las cosas que el Señor trajo a nuestras vidas a principio de año es una palabra que dijo año del cumplimiento de las promesas del Señor. Y esto no cambió, esto sigue igual. O sea que el cumplimiento de las promesas que tenía, quizás hay promesas que las tenés hace años. Bueno, este es el año del cumplimiento, dijo el Señor. Años de reconocimiento, años de restitución, año en donde quizás para el mundo es el peor año y donde se espera una crisis económica, pero para los hijos de Dios es todo lo contrario. Aún, es más, para cuando los demás están en crisis, por lo general la iglesia es el mejor momento, es donde Dios se glorifica y demuestra la diferencia de servir, la diferencia de diezmar, la diferencia de pactar, la diferencia de estar bajo la cobertura de Dios, porque no es lo mismo esto pasarlo solito en nuestras fuerzas que pasarlo bajo la cobertura de Dios. Es totalmente diferente y así con todas las tribulaciones de nuestras vidas. Sabiendo que vamos a tener un futuro de paz y bienestar, aunque las informaciones, los diagnósticos, las respuestas a veces no sean las esperadas. Hace un tiempo que el Señor entregó una palabra a nuestros siervos de tiempo de milagros y que confíes en que así va a ser. Yo también lo tengo que hacer, que cuando por ahí viene esa desviación de mirada, de decir, no, si Dios está diciendo que va a ser un tiempo de milagros, un tiempo de lo sobrenatural, un tiempo donde tenemos que cambiar esa atmósfera, como decía nuestra pastora, de fe en nuestro hogar, si Dios está diciendo que es el año del cumplimiento, listo, es el año del cumplimiento porque Dios lo dijo, no lo digo yo, no lo dice otro siervo, no lo dice nuestro siervo, lo dice Dios. Y Dios lo va a cumplir. Por eso que llenate de expectativa, llenate de sueños, llenate de que cuando salgas de esto, si tenías planes lindos, bueno, el Señor tiene aún mucho más lindo. Si tenías planes de emprendimientos, bueno, si estás bajo la voluntad de Dios y bajo su plan, vas a poder emprender, vas a poder viajar, vas a poder que no te desaliente todo lo que se dice por ahí. Aún, de hecho, hemos podido ver que por ahí las personas decían, y no, pero hasta el 2021, 2022 no se va a poder viajar, no se va a poder hacer esto. Y sin embargo, el Señor está cortando los tiempos. Y sabemos que va a ser diferente. Tal vez sos una persona que te gusta programar tus vacaciones con una anticipación. Bueno, vamos a hacerlo más con anticipación. Y vos decís, no, pero ¿cómo las veo? Sí, programalas, pensalas, imaginalas, ya como palpitalas, disfrutalas de antemano porque el Señor te las va a regalar y aún mucho mejor de lo que planeamos. Lugares lindos que nos va a permitir conocer. Y si no pasara, seguramente es porque, como te vengo diciendo, es el plan de Dios otro, pero no significa que nunca más va a pasar. Simplemente que el Señor tiene diferentes tiempos con cada uno. Como dice su palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme, ¿no?, al propósito por el cual fuimos llamados. Entonces, como hoy también por ahí te lo adelantaba, la vida no siempre es un mar tranquilo. A veces las olas gigantescas pueden sacudir nuestro barco, como hoy te lo decía. Esto no garantiza que todo va a estar en calma y que todo va a ser quietud y que no va a haber problemas y que no va a haber circunstancias que tengamos que enfrentar. Pero quedarte tranquilo que el Señor está con vos, que el Señor te va a ayudar, te va a levantar y Él sabe cómo. Y unas palabritas que quería acompañar, para apoyar este versículo también, que está en Proverbios 16:9, yo te la leo, y dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Uno puede trazar un rumbo y trazar un plan y trazar un camino, pero el Señor es el que va a dirigir esos pasos a que si estamos bajo su voluntad y bajo sus planes, lo vamos a poder cumplir. Otro se encuentra en Proverbios 19:21, que dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecerán los del Señor. Eso es lo que por ahí hoy te decía, de que nosotros por ahí podemos proyectar un montón de cosas, pero al final siempre los planes del Señor van a ser los que van a prevalecer y nos vamos a dar cuenta que es para nuestro bien.
que precisamente el otro día me gustó algo que la pastora dijo, o el pastor, no me acuerdo, de que íbamos a tirarnos en el piso, a reírnos de las cosas lindas que el Señor iba a hacer en nuestras vidas, que íbamos a reírnos de alegría de lo que el Señor hizo, algo así, si no me equivoco. Y entonces que puedas tener en esta tarde esa fe suficiente para saber que te espera un futuro de paz y bienestar. Que en esta noche tu corazón se aliente de esa paz y bienestar del Señor, que sepas que estos planes están dirigidos por el Señor, que aún las autoridades, sea a nivel nacional, provincial, que no conozcan a Dios, pero están permitidas por Dios, y todo lo que sea está permitido por Dios. Hay cosas que nos gustarán más, hay cosas que estaremos de acuerdo, otras que no, pero sin duda que todo nos va a ayudar. Dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces, los caminos y los pensamientos del Señor sobre nosotros, no nos podemos imaginar lo que el Señor tiene planeado para nosotros. No tenemos dimensión a veces, es como que nos conformamos con lo que vemos, y sin embargo el Señor está viendo más allá de nosotros. El Señor ya sabe cuándo termina todo esto, el Señor sabe cómo vamos a salir, el Señor sabe en qué momento estás atravesando, cómo está tu economía, todo sabe. Entonces, espero que haya podido esta palabra alentar tu corazón, que hayas podido entenderla, que haya podido ser clara como hija de Dios en transmitir el mensaje, y que, como te decía anteriormente, si el Señor dijo que este era el año del cumplimiento de sus promesas, que lo recibas, lo atesores en tu corazón y que te acuerdes de todas las promesas que el Señor ha hecho sobre tu vida, y aún también en la palabra tantas otras promesas que hay, que son un montón. Entonces, que las leas, que busques, tal vez, ¿por qué no? Tomarte un tiempo y decir, voy a buscar las promesas que el Señor, y que tu corazón vuelva a alentarse, a fortalecerse, y que puedas perder ese miedo. Aún entiendo, si bien gracias a Dios yo nunca fui temerosa de las enfermedades, y obviamente uno se preocupa y se ocupa, pero no, hay personas que por ahí tienen miedo. Aún así, que sepas que el Señor tiene promesas para tu vida, y que te atesores cada cosa que te dijo. Todos tenemos palabras que nos han dicho a través de los siervos, o palabras que el Señor nos ha dicho en intimidad. Entonces, que puedas retener lo bueno, que pienses en todo, una palabra que dice que pensar en todo lo bueno, en todo lo honorable, en todo lo de buen nombre, en todo lo justo, que podamos pensar en eso, que podamos llenarnos de cosas buenas, que podamos retener lo bueno, lo que nos edifica, lo que nos levanta, y que podamos transmitirlo, aún tal vez cuando los planes sean diferentes a lo que pensamos, y aún a pesar de las circunstancias que estemos viendo, aún a pesar de lo que escuchemos, aún a pesar de lo que te esté tocando pasar, que sepas que todo proviene del Señor y que es para tu bien, y que Él no te deja solo. Por eso, en el nombre de Jesús, que esta noche puedas alentar tu corazón y que puedas ordenar a tu alma que descanse en Él. Eso es algo que también tantas veces el Señor nos sacó de tantos desiertos y de tantas otras cosas, y esta no va a ser ni la primera ni la última vez. Entonces, que puedas decirle a tu alma que descanse, que tenga reposo, que podamos aquietar nuestro espíritu, que a veces vamos acelerados, y no, porque dijo esto, y porque escuché, y porque están despidiendo allá, están despidiendo, que podamos saber que nosotros tenemos promesas diferentes para nosotros, sus hijos. Hay promesas diferentes, y es un año de cumplimiento y un tiempo de milagros en el nombre de Jesús.